Enfócanos. Belleza máxima. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Cada vez veo más y más gente que no comprende los fallos en sus impresiones. Que si esto tiene agujeros, que si aquí me salen unas líneas, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría tienen una cosa en común, y es que no se han molestado en calibrar la cama, comprobar los pasos por milímetro, el PID y todas estas cosas que son tan importantes. Y es que sin hacer este tipo de ajustes es muy complicado el detectar si la impresora realmente tiene un problema hardware. Además, tened en cuenta que normalmente estamos trabajando con impresoras que son low cost. Esto quiere decir que sus materiales de construcción pues no es que tengan que ser de mala calidad necesariamente, pero sí que van a tener unas tolerancias terribles. Es decir, por ejemplo, en una impresora donde para mover 20 milímetros un eje en concreto, pues tenemos que calcular unos 80 pasos, por ejemplo, a lo mejor en una misma impresora del mismo modelo hay que hacerlo con 80,2 o 83 pasos, por ejemplo. Y esto es por las tolerancias que tienen los materiales de construcción, en este caso los materiales mecánicos, la correa, las poleas, etc. Y este tipo de cosas, revisarlas es obligatorio. No se trata de modificar la máquina, sino ajustarla lo mejor posible para sacarle todo el rendimiento. Ya hemos visto en este canal cómo ajustar el PID, por ejemplo, os dejaré tarjetitas por aquí. También hemos visto cómo ajustar los pasos por milímetro, y en este caso nos interesan los pasos por milímetro del extrusor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando calibramos los pasos del extrusor, como veíamos en aquel vídeo, lo que estamos calculando es la cantidad de filamento que entra en el extrusor. Pero ¿qué pasa con la cantidad de filamento que sale? Y ahí entra al juego el parámetro del flujo, que lo que hace es modificar básicamente los pasos del extrusor para que la salida del filamento sea exactamente la que tiene que ser. Me explico. Vosotros pensar que en el extrusor, por ejemplo una extrusión directa, cuando el filamento se introduce en el empujador, entra un hilo de 1,75 milímetros. Ese hilo, cuando llega a lo que es el fusor, lo calentamos para que salga por un hilo que es de 0,4 milímetros. ¿Qué ocurre aquí? Que cada material, aunque lo calentemos a la misma temperatura, pues va a tener un comportamiento diferente. Hay algunos que son más densos, otros menos densos, algunos que salen más líquidos o menos líquidos. Y con modificando este parámetro del flujo, que lo que va a hacer al final, como os digo, es modificar un poquito los pasos del extrusor, lo que vamos a hacer es ajustar para que salga exactamente lo que necesitamos. Así que lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Se trata de imprimir una pieza que nos va a permitir medir cuál es la cantidad de filamento que está saliendo exactamente, y a partir de ahí podemos hacer un cálculo, que no va a ser más que una regla de 3, para ajustar ese flujo para que salga la cantidad de filamento que queremos. Antes de empezar, es muy importante que ya tengamos hecho el cálculo de pasos de lo que es el extrusor y también el PID, para que tengamos todo al dedillo. Si no hacemos estas cosas, la verdad es que esto del cálculo del flujo al final vale un poco pues para nada. Otra cosa antes de empezar, y ya no os doy más la chapa y vemos el tutorial, es que esto sería recomendable hacerlo con cada bobina de filamento que vayamos a usar. Quizás esto sea un poquito exagerado y lo suyo sería hacerlo pues por cada material, para el PLA, para el PETG, etc. O también lo podemos hacer por fabricante, porque ya sabemos que cada fabricante pues tiene su manera de hacer el filamento. Y ahora sí, que menuda chapa os he dado. ¡Empezamos! Bueno, pues antes de empezar en materia, vamos a ver qué cositas podemos necesitar. La primera de ellas es una impresora 3D. Ya te vale, Ferrete. Bromas aparte. Vamos a necesitar como herramienta principal, pues, un calibre o pie de rey para medir lo más finamente posible la pieza que vamos a imprimir y con la que vamos a calcular a partir de ahí nuestro flujo. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a necesitar también? Pues una pieza para imprimir. Y en este caso vamos a hacer una pieza que no tenga ni relleno, ni parte superior, ni parte inferior. Simplemente que tenga dos perímetros. Podemos hacerlo casi con cualquier pieza, por ejemplo un cubo, etc. Pero os he seleccionado una que había en Thingiverse que me ha parecido muy interesante. Os la enseño en el PC. Y no es otra que esta pieza. Bueno, esta pieza básicamente es lo que os acabo de decir. Es una pieza que no tiene ni relleno, ni parte superior, ni parte inferior. Y como ya viene hecha así, pues nos va a permitir el que podamos, digamos, hacer la prueba sin tener que tocar muchísimos valores de nuestro laminador, con lo cual vamos a tardar un poquito menos. Además, como podéis ver aquí, tenemos piezas para los diferentes tamaños de boquilla. 0,4, 0,2, 0,6, etc. Debemos escoger pues la boquilla que tengamos en nuestra impresora.
Aquí en los detalles nos cuenta un poquito, bueno, básicamente os cuenta lo que yo os voy a contar en este vídeo, así que también os recomiendo que le deis un vistazo. Y ya, con la pieza descargada, nos vamos a ir a nuestro laminador y vamos a ver qué cosas tenemos que tocar. Bueno, pues ya estamos aquí en el laminador, como veis ya la tengo descargada e importada. Hemos descargado la pieza de 0,4 milímetros, puesto que lo vamos a hacer en una Ender 3 V2, que tiene una boquilla de 0,4 milímetros. Lo voy a hacer en Simplify, que es el laminador que yo uso habitualmente. Pero lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo en cualquier laminador, porque vamos a tocar los mismos parámetros. En este caso están aquí. Bueno, lo que vamos a hacer en cuanto a velocidad, temperatura, etcétera, vamos a dejar unos parámetros que sean estándar. Es decir, no tenemos que tocar nada. Tampoco tenemos que tocar el tema del relleno, el soporte, puesto que nuestra pieza pues no tiene ni relleno, ni cosas superiores, capas inferiores. Con lo cual no tenemos que tocar nada. ¿Dónde nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo que va a ser lo más importante? Pues por ejemplo es lo que estamos midiendo, que aquí en Simplify lo llaman multiplicador de extrusión, que es lo que viene a ser el flujo en otros programas. Y bueno, aquí como veis lo tengo a 0,96 porque ya lo he estado ajustando, ya sé cuál es el valor que necesito para el PLA, pero bueno, para que lo veáis, lo vamos a dejar a 1, porque lo que queremos es que ahora mismo la máquina eche el filamento con los pasos completos, es decir, sin multiplicar la extrusión ni por arriba ni por abajo. A ver qué es lo que nos echa o cuánto nos miden esos dos perímetros. ¿Cómo nos vamos a asegurar de qué es lo que tienen que medir dos perímetros? Pues tenemos que fijarnos en el ancho de extrusión. Esto está en todos los programas, ya os digo, no os preocupéis. Para asegurarnos de que salen esos 0,80 milímetros que veis en los ejemplos, pues lo que vamos a hacer es poner un ancho de 0,4 milímetros, es decir, que coincida con el diámetro de la boquilla, que digamos va a ser el estándar o la calidad más fina que podemos usar en una boquilla de este estilo. Como nuestra pieza, como os he dicho, no tiene ni capas superiores, ni tal, ni pascual, pues con esto es suficiente. Si queremos asegurarnos es que aquí en las cubiertas contorno perímetro pues tengamos 2. No nos va a hacer falta, puesto que como tenemos un ancho de línea de 0,4 y nuestra pieza ya de por sí mide 0,8, aquí podemos poner las cubiertas de perímetro que queramos, que cuando le demos a laminar, lo vamos a ver ahí, nos va a seguir haciendo 2, puesto que nuestra pared ya mide de por sí 0,8. Por eso os decía que esta pieza es mucho más cómoda de utilizar que andar toqueteando un cubo de calibración normal y corriente, puesto que vamos a tener que tocar muchísimos menos parámetros. Y bueno, y ahora que ya la tenemos preparada nuestra pieza con nuestros parámetros de impresión, pues nada, vamos a imprimirla. Y mirar lo que sale ahora. Con esto ya tendríamos el flujo calculado para el PLA. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues suscribirnos a este canal y darle a la campanita para no perdernos nada. Bromas aparte. Ya lo tendríamos calculado. Ahí veis que ha dado 0,80 exacto. No suele ser lo normal. Puede dar 0,82, 0,79... Con esos valores yo lo daría por bueno. Otra cosa a tener en cuenta es que si veis que los valores que os salen a la hora de colocar el nuevo valor de flujo son muy extraños, es decir, que nos sale un valor del 75% o del 120%, eso suele significar que el cálculo de los pasos del extrusor los hemos hecho mal y los tenemos de manera incorrecta. Mi recomendación ahí sería volver a medir los pasos del extrusor y luego ya volvemos al tema del flujo. Como os he dicho al principio del vídeo, esto lo óptimo sería hacerlo por cada bobina de filamento que tenemos, pero es igual es hilar demasiado fino. Lo suyo es, pues como he comentado, el PLA, el PETG, ABS, etc. Quizá también si cambiamos de variedad de PLA, pues un PLA que tiene brilli-billi o un PLA de estos de madera, pues ahí también puede ser recomendable.
Otra opción que también veo recomendable es, pues si cambiamos de PLA o de fabricante de PLA, pues volverlo a hacer de nuevo, porque cada fabricante pues tiene unas propiedades diferentes y puede ser que este parámetro varíe un poquito. Es un proceso muy sencillo, que nos va a llevar muy poco tiempo hacerlo, porque ya veis que la pieza impresa tarda unos 20 minutos en hacerse o menos incluso. Y esto nos va a llevar por el camino correcto a impresiones de mejor calidad. Entonces, si ya tenemos el PID hecho, hemos ajustado los pasos por milímetro del extrusor, hemos ajustado el flujo, mi recomendación aquí sería volver a hacer un ajuste de pasos en los ejes X, Y y Z. ¿Por qué? Porque claro, hemos modificado la cantidad de filamento que sale y es posible que ahora las piezas que medían 20 milímetros pues no midan exactamente 20 milímetros. Como ya tenemos ajustado lo más importante, que es la salida del filamento, pues ahí ya podemos ajustar el resto de dimensiones. Además, con un flujo correcto, cuando llegue la hora de ajustar retracciones, que es otro parámetro bastante chungueras a veces de conseguir para que no nos salgan esos pelillos, pero si tenemos un flujo correcto, el ajustar retracciones va a ser mucho más sencillo y seguramente vayamos a poner parámetros que no estresen la máquina, por ejemplo, pues poner unas retracciones muy altas o a demasiada velocidad. Pero las retracciones las veremos otro día y además os contaré por qué son mi enemigo mortal. Para que no estéis parados y podáis seguir evolucionando vuestras impresoras, os voy a dejar en la descripción también un vídeo para el tema de las retracciones del grandísimo The Maker 3DP, de Miguel, que es un maestro y os va a enseñar cositas muy buenas sobre las retracciones. Además, como os digo, así no vais a estar parados esperando a que yo saque el siguiente vídeo. Y por hoy nada más, que menuda chapa que os he dado hoy. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos!